umbral de las ánimas. Sean bienvenidos una vez más a El Umbral de las Ánimas, el lugar donde las leyendas, los misterios y aquellos relatos que desafían toda explicación cobran vida. Yo soy Oscar. Y yo soy Ricardo. Gracias por acompañarnos en un capítulo más. Así es, y es que hoy abrimos un nuevo expediente. Esta vez no vamos a hablar de una leyenda antigua, de alguna criatura, ni de alguna historia que pasó hace cientos de años. Esta vez hablaremos de algo que está ocurriendo en nuestros tiempos, algo que ha sido registrado por pilotos, militares, radares y diferentes sistemas de observación. Así es, estamos hablando de los FANI, fenómenos anómalos no identificados. Y aunque mucha gente todavía les llama ovnis, hay una gran diferencia. Así es, porque un FANI no necesariamente tiene que ser algo que esté volando, porque algunos de estos fenómenos han sido reportados sobre el mar e incluso en situaciones donde aparentemente un objeto podría pasar de un medio a otro, y nos referimos del aire al agua o del agua al aire. Y es aquí donde nuestro expediente se pone bastante interesante, Ricardo. Así es, porque la pregunta que vamos a intentar responder hoy es muy sencilla. ¿Qué demonios está pasando sobre y debajo de nuestros océanos? Es correcto, y primero hay que aclarar algo. Seguramente mucha gente ha escuchado últimamente la palabra FANI, que significa fenómenos anómalos no identificados. En Estados Unidos se utiliza el término UAP, y antes, casi todo el mundo les decía ovnis, objetos voladores no identificados. Sin embargo, FANI es un término más amplio, ¿o no, Ricardo? Así es, la propia Oficina de Gobierno estadounidense encargada de investigar estos fenómenos, AARO, contempla fenómenos aéreos, marítimos, espaciales y también objetos llamados transmedium, que significa que aparentemente pues pueden pasar de un medio a otro, por ejemplo, del aire hacia el agua. Sí, así es, y aquí es donde empieza nuestra pregunta el día de hoy. Resulta que en los últimos años han aparecido videos y reportes que han hecho que mucha gente se pregunte si algunos de estos objetos no solamente están en el cielo, tal vez también están en el mar, y esto cambia completamente la historia, porque del cielo todavía podemos observar algo, pero del océano, ahí la cosa se pone bastante más complicada, ¿o no, Ricardo? Así es, ya que los océanos cubren la mayor parte de nuestro planeta y todavía existen enormes zonas que pues no conocemos, muchísimo menos de lo que queremos en sí. Sí, la verdad es que conocemos muy poco de los océanos que están en nuestro planeta, y por eso la idea de que pudiera existir algún tipo de objeto o fenómeno moviéndose debajo del agua resulta tan llamativa. Pero vamos a hacer algo desde el principio. No vamos a decir que son extraterrestres. No vamos a decir que Estados Unidos confirmó naves alienígenas, porque eso no está confirmado. Lo que sí podemos hacer es revisar que está documentado, qué dicen los archivos y qué cosas todavía no tienen una explicación definitiva. Así es, y es que para nosotros eso pues está mucho más cabrón. Porque una cosa es decir, entre comillas, son extraterrestres, y otra cosa es decir, tenemos un objeto registrado, tenemos un video, tenemos testigos, tenemos documentos oficiales, y todavía no sabemos exactamente qué estamos viendo. Exactamente, eso sí merece que le prestemos atención.
Así es, porque ahora se está hablando, o por qué, mejor dicho, por qué ahora se está hablando tanto de todo esto. Y es que en los últimos meses Estados Unidos ha publicado nuevas colecciones de archivos relacionadas con los FANI. El 7 de agosto del 2026 se publicó una nueva tanda de documentos, videos e imágenes. Fueron 41 archivos. Y entre ellos hay videos relacionados con un incidente ocurrido en 2021 sobre el Golfo de Omán. Y aquí aparece una palabra que seguramente vamos a escuchar bastante: los cold orbs, es decir, esferas frías. Así es, pues durante un ejercicio militar, una tripulación de un AC-130J observó aproximadamente 25 objetos que fueron descritos como esferas de unos 4 pies de diámetro, aproximadamente 1.2 metros. Y hay videos. Así es, y ojo, los videos no son grabaciones directas de los sensores originales. Son grabaciones hechas de las pantallas de los sistemas del avión. Eso significa que tienen limitaciones de calidad y pueden tener artefactos provocados por la propia pantalla, el enfoque, el parpadeo y la forma en que fueron grabados. Pero entonces tampoco podemos ver una esfera en la pantalla y decir inmediatamente: ya está, es una nave extraterrestre. No, ahí sí no. Tenemos un objeto que fue reportado, tenemos imágenes y tenemos documentos. También tenemos algo que sigue sin estar identificado. Eso es diferente. Así es, y precisamente ahí está todo lo interesante de esto. Pero, Ricardo, vamos al agua. Porque probablemente esta es la parte que más nos interesa. Cuando uno escucha objeto transmedium, suena medio complicado, pero realmente es bastante sencillo. Transmedium significa que un objeto o fenómeno aparentemente pasa de un medio a otro. Por ejemplo, está en el aire, entra al agua, se mueve debajo del agua y vuelve a salir. Ahora imagínate eso. Así es, Oscar, ya que un avión pues no puede simplemente entrar al océano y seguir volando debajo del agua. Es algo ilógico hasta cierto punto. Un submarino no puede salir del agua y comenzar a volar pues como si nada, ¿no? Son dos ambientes completamente diferentes. Y es que en el aire tienes bastante resistencia, presión y condiciones determinadas, pero debajo del agua la resistencia es mucho mayor. Así es, y entonces si algún objeto pudiera pasar de un ambiente al otro manteniendo velocidad y control, sería algo bastante extraordinario. Y aquí tenemos que hablar de uno de los casos que más ha alimentado esta conversación: el USS Omaha. En 2019, frente a la costa de San Diego, personal de la Marina estadounidense registró una serie de objetos no identificados. Uno de los videos muestra una esfera observada sobre el océano, y la interpretación que se hizo pública fue que el objeto aparentemente descendía hacia el agua. Este caso se volvió famoso precisamente por la posibilidad de que pudiera tratarse de un comportamiento transmedium. Pero aquí hay que tener cuidado. Sí, porque aunque aparezca o si un video parece mostrar algo entrando al agua, no significa automáticamente que podamos demostrar que efectivamente entró ahí. Y esta diferencia es importantísima, porque los sensores pueden engañarnos, la perspectiva puede también engañarnos, la distancia lo mismo, la temperatura, y una cámara infrarroja no está viendo exactamente lo mismo que nuestros ojos. Y ahí va también otro caso, ¿no, Ricardo? Así es, el famoso caso de Puerto Rico. Aquí tenemos otro caso todavía más interesante, ya que en 2013 una aeronave de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos grabó con una cámara infrarroja un objeto cerca de Aguadilla, Puerto Rico.
pues durante varios minutos se observa un objeto desplazándose cerca del aeropuerto y posteriormente hacia la zona del océano. Durante años este video fue presentado como uno de los ejemplos más fuertes de un objeto transmedium, porque aparentemente el objeto entra al agua, desaparece y después vuelve a aparecer. Y además, en algún momento parece dividirse, Oscar. Eso hizo que mucha gente dijera: eso no parece un avión, no parece un dron, mucho menos un objeto convencional. Y durante años ese caso fue uno de los favoritos dentro de la comunidad OVNI. Sí, la verdad es que el video de ese caso es muy interesante. Ojalá tengan la oportunidad de ir a verlo. Y es que aquí viene un giro. AARO, la oficina estadounidense que actualmente investiga a los FANI, hizo su propio análisis y su conclusión fue muy diferente. Según su reconstrucción, los objetos no habían entrado realmente al océano. La explicación propuesta fue que permanecieron sobre la Tierra y que ciertas condiciones de la cámara infrarroja, junto con la geometría y el movimiento de la aeronave, hicieron que pareciera que los objetos entraban al agua. En otras palabras, lo que parecía una cosa extraordinaria podía ser un simple problema de interpretación del sensor. Y esto nos deja aún más preguntas. Entonces, ¿todos los videos de objetos entrando al agua son falsos? Ahí sí tampoco podemos afirmar que no, porque lo que podemos decir es simplemente que es un video por sí solo, no tiene ni permite saber qué está pasando realmente. Y eso es precisamente lo complicado y lo que investiga los FANI. Sí, es que aquí viene algo que casi nadie nos cuenta, ¿no? Una cámara puede mostrarte algo moviéndose muy rápido, pero para saber qué tan rápido se mueve realmente necesitas conocer varias cosas. Saber qué tan lejos está el objeto, conocer el movimiento del avión que lleva la cámara, necesitas saber el ángulo desde el cual se observa, necesitas conocer las características del sensor, o tener suficiente información para convertir lo que vemos en la pantalla en una distancia y velocidades reales. Así es, Oscar. Y fíjate que hace apenas unos días un estudio analizó 112 videos publicados dentro de esta nueva colección de archivos y encontró precisamente ese problema, que en muchos de esos videos faltan datos suficientes para determinar con certeza la velocidad física del objeto. Incluso un objeto que parece estar viajando a una velocidad brutal podría ser un objeto pequeño y cercano pasando frente a la cámara. Sí, así es, o podría ser algo mucho más grande. Con el video solamente no siempre podemos saberlo, y esto cambia mucho la conversación, porque estamos acostumbrados a ver un video de un objeto moviéndose como loco y pensar, eso va a Mach 10. Pero quizás no. Quizá estamos viendo un efecto de perspectiva. Quizás el objeto es mucho más cerca y está en realidad mucho más lejos, ¿no? Sí, así es, y es que el problema es que con los datos incompletos no podemos brincar directamente a la última opción. Entonces, ¿qué estamos viendo? Aquí es donde cada uno puede sacar sus propias conclusiones, porque existen varias posibilidades. Una es que alguno de estos objetos o de estos casos sean simplemente objetos conocidos como globos, drones, aviones, aves, satélites, fenómenos atmosféricos, errores de sensores, problemas de perspectiva, incluso combinaciones de varias de estas cosas. Y eso ha ocurrido. De hecho, AARO tiene casos que ya fueron resueltos como globos y otros como aves migratorias. Pero también existen casos que permanecen sin resolver. Así es, Oscar. Y que un caso esté sin resolver no significa entonces es extraterrestre. Significa exactamente, pues, no tenemos una identificación definitiva, y esa diferencia tenemos que dejarla clarísima, porque
si no cualquier cosa no sepamos explicar termina convirtiéndose automáticamente en una nave espacial, ¿no? Por falta de información. Así Tampoco es. se trata de eso. Sí, exactamente, y es que hay algo que sí parece extraño. Lo extraño es que el propio gobierno, sobre todo el estadounidense, utilice dentro de su definición oficial la posibilidad de objetos transmedium y objetos sumergidos. Eso significa que el concepto no solamente vive en foros de internet, está contemplado dentro de la documentación oficial. AARO define a los FANI como fenómenos que pueden aparecer en dominios aéreos, marítimos, espaciales o transmedium. Y define los transmedium como detecciones que atraviesan más de un dominio. Eso no significa que el gobierno esté diciendo, sí, existen naves que entran al océano. Más bien significa que ese tipo de observaciones forma parte de lo que están intentando investigar. Y para mí ahí está la diferencia, Ricardo. Así es, mi estimado Oscar. Aunque queda una incógnita aún todavía más abierta, y es ¿por qué el océano? Sí, porque aquí ya entramos en una parte mucho más especulativa. Precisamente por eso está interesante. Si alguien quisiera esconder una tecnología desconocida, ¿dónde sería más fácil encontrarla? ¿En el cielo, donde cualquier radar, avión, satélite o persona puede observarla, o debajo del agua? Porque el océano es gigantesco. Hay zonas extremadamente profundas. La visibilidad es limitada. Las comunicaciones son complicadas. Y detectar algo debajo del agua no es tan sencillo como detectar un avión en el cielo. Entonces, aparece una idea que ha acompañado muchas historias de Fanny. ¿Y si algunos objetos no vienen del espacio? ¿Y si el problema es que estamos buscando arriba cuando también deberíamos estar buscando abajo? Sí, así es. Y esto que acabas de mencionar, pues es una pregunta, no es una información. No tenemos evidencia pública suficiente para decir que exista una base extraterrestre debajo del océano. Así es, pero sí tenemos una razón para preguntarnos por qué aparecen tantos relatos relacionados con objetos sobre el mar. Sí, así es, y es que aquí también hay otro detalle interesante. Los militares pasan muchísimo tiempo observando océanos. Hay barcos, aviones, submarinos, satélites, sistemas de radares, sensores infrarrojos, también el llamado sonar. Entonces también es lógico que muchos reportes de fenómenos extraños aparezcan precisamente en zonas marítimas, ¿no? Sí, es que puede ser que porque ahí ocurren cosas pues extraordinarias, o simplemente porque ahí tenemos más sensores observando, y esa es la diferencia también, y hay que tomarla en cuenta. Efectivamente, eso abre otra incógnita que está bastante... Es una pregunta y yo creo que ya la mayoría empezó a formular en su mente, y es entonces, ¿estamos frente a tecnología secreta? Eso es otra gran posibilidad. Tal vez los FANI no tienen nada que ver con extraterrestres, tal vez son tecnología humana. Estados Unidos tiene décadas desarrollando aeronaves, drones y sistemas militares que el público conoció muchos años después de que existieran, y lo mismo ocurre con otros países, China, Rusia y otras potencias también que desarrollan tecnología militar, ¿no, Ricardo? Así es. Entonces, cuando un piloto ve algo que no reconoce, una explicación posible es que esté observando una tecnología que simplemente no conoce. Pero tampoco podemos explicar todos los casos diciendo son drones secretos, porque eso también sería una suposición. Y volvemos al mismo punto. Hay casos resueltos, hay casos probablemente explicables.
Y hay casos que siguen abiertos. Aquí está lo que más me llama la atención. No necesitamos decir hoy sí son extraterrestres, porque quizás esa no es la pregunta correcta. Así es, ya que la pregunta podría ser: ¿por qué seguimos encontrando objetos que nuestros sensores y nuestros investigadores no pueden identificar inmediatamente? ¿Por qué algunos parecen tener comportamientos extraños? ¿Por qué algunos videos parecen mostrar movimientos imposibles y después, cuando se analizan con más cuidado, resultan ser efectos de perspectiva o sensores? Y sobre todo, Oscar, ¿habrá casos donde realmente exista algo que todavía no sabemos explicar? Es que también es una posibilidad abierta, y eso es lo verdaderamente interesante. No podemos decir que ya tenemos la respuesta, sino aceptar que todavía no la sabemos. ¿Y si realmente existiera un objeto transmedium? Imagínense esto. Un objeto aparece en el cielo, lo detecta un avión, después se acerca al océano, entra al agua y el radar mágicamente deja de verlo. Un sonar lo detecta debajo de la superficie, después vuelve a salir y finalmente desaparece. Sí, y es que si algún día existiera un caso con toda esa información perfectamente documentada, con varios sensores independientes, diferentes testigos y datos completos, ahí sí estaríamos hablando de algo enorme, porque no sería solamente vi una luz. Más bien tendríamos datos físicos, radar, sonar, video, telemetría, distancia, velocidad, profundidad y diferentes sistemas confirmando lo mismo. Ese caso ya sería el tipo de evidencia que podríamos, o podría sobre todo, cambiar completamente la conversación que estamos teniendo, Oscar. Sí, así es, pero todavía no llegamos hasta esos puntos y creo que es importante decirlo. Entonces, ¿extraterrestres? Pues no lo sabemos, y probablemente esa sea la respuesta más honesta. Los nuevos archivos estadounidenses no han demostrado públicamente que existen naves extraterrestres, pero sí muestran que existen reportes militares y observaciones que siguen siendo difíciles, muy difíciles de clasificar. Sí, y es que ahora tenemos una cantidad cada vez mayor de información pública para analizarnos. Algunos casos terminan siendo globos, otros aves, otros probablemente errores de percepción o sensores, y otros permanecen sin explicación definitiva. Y eso nos deja exactamente donde queríamos llegar, porque quizá el misterio no está solamente en el cielo, quizá también está debajo de nosotros. Y mientras nosotros seguimos viendo hacia arriba buscando respuestas, el océano sigue ahí abajo, oscuro, enorme y todavía bastante desconocido, Ricardo. Así es, Oscar. Así que, pues la próxima vez que vean un video de una supuesta nave entrando al mar, antes hay que decirse: ¿son extraterrestres? Pregúntense algo más sencillo. ¿Tenemos realmente pruebas de que entró al agua? Tenemos datos de un radar, de un sonar, sabemos la distancia, la velocidad. Tenemos otros sensores confirmándolo, porque ahí es donde empieza la verdadera investigación. Y quizá algún día entremos en una respuesta, pues, que nos sorprenda. Sí, porque tal vez la tecnología sea humana simplemente, tal vez sea un fenómeno natural, tal vez sea un error de nuestros propios sensores, o tal vez algún día encontraremos algo para lo que ninguna de esas respuestas alcance. Y si ese día llega, seguramente tendremos muchísimo de qué hablar aquí. Así es, mi estimado Oscar. El fenómeno Fanny ¿es o no es extraterrestre? Es la incógnita que abrimos, y presiento
que seguirá abierta para todos ustedes. Sí, porque no hay una respuesta que podamos darles actualmente a la fecha en que se sube este video y este podcast, que en plenos años 2026 seguimos sin respuestas adecuadas, sin respuestas claras, con los mismos investigadores contradiciéndose unos con otros, con el mismo o los mismos gobiernos contradiciéndose unos y otros, y eso simplemente nos deja en un limbo donde la mayoría de la gente pues no alcanzamos a tener esas respuestas. ¿Tú crees que en algún momento lo lleguemos a saber, que nos alcance la vida para saber? Podría ser que sí, Oscar. Recordemos que la tecnología de los 1900 para acá ha avanzado bastante, y lo que en los años 90 podíamos estar viendo como un dron, o sea, en los años 90 pudimos confundirlo con una nave pequeña tripulada por seres de otro mundo, y oh sorpresa, 30 años después descubres que en realidad se trata de tecnología que todavía no salía a disposición de todas las personas. Exactamente, incluso también para mucha gente o incluso muchos investigadores han mencionado que estas tecnologías que actualmente tenemos, repito, en lo que es el año, al menos en lo que se ha grabado este capítulo, que es el 2026, mucha de esta tecnología fue de tecnología inversa, o sea que encuentran un aparato y ese aparato lo empiezan a desmontar o a desbaratar, por llamarlo coloquialmente, y luego volver a construirlo para saber cómo ha sido el proceso de su hechura y todo esto. Pero hay un montón de información que se ha manejado a través de los años en foros, obviamente en videos, en podcast, en radios, por supuesto, y lamentablemente hasta esta fecha seguimos sin respuestas claras. Y también tenemos una cuestión aquí que yo veo, Ricardo, es que a pesar de que no tenemos respuestas claras, es que sí tenemos todavía aún más curiosidad por saber de qué se trata, ¿o no? ¿Cómo ves tú? Así es, Oscar, y es que lo que más intriga es algo que comentábamos al principio. Si fuese solamente tema de un foro, de un podcast, de gente que vio cosas y hasta ahí quedó la cosa, yo siento que dirías, ok, son avistamientos muy extraños, uno que otro lo ha visto, dudas. Yo creo que dudas y automáticamente el tema queda ya como clausurado, en pocas palabras. No entra esa curiosidad porque no hay nada como tal que lo respalde a 100. Pero saber que agencias del gobierno ya están investigando, que hay incluso un organismo que se encarga como tal de todo eso, te hace preguntar, entonces, si estamos locos, lo que vimos solamente fue una mala captura de video, perspectiva, y si fue el caso, ¿por qué tanto el esfuerzo por querer desmentirlo, ¿no? O por querer hacer que olvides el tema. Sí, es que hay muchísimos casos, como bien lo menciona Ricardo, donde pasan o se supone que ha habido accidentes, digamos que del espacio, donde inmediatamente los militares, los gobiernos empiezan a decir que fue un globo aerostático, que eran pruebas de sus propias armas, ¿no? Y todas estas situaciones, y hacen un cinturón de seguridad para que nadie pueda ir a ver qué pasa. Y entonces todas estas cosas hacen que uno dude, ¿no? Y que también, bien o mal, hagan que estemos aquí platicando de todo esto en el umbral de las ánimas, mi querido Ricardo. Así es, Oscar. Y es que suena interesante. Parte de la teoría es que, si nos ponemos a pensar, la tecnología dio un salto muy grande desde el primer avistamiento que hubo, claro, con seres, se podría decir Fanny, ¿no? Que
tal vez se encontraron en el aire, trataron de entrar al agua. Te podría decir que obtuvieron las muestras para revertir lo que decías tú de desarmar un objeto para obtener la tecnología y cómo ensamblarlo. Sí. Curiosamente, desde que hubo ese encuentro y desde que se creó cierta área, al igual que con todos esos organismos para detectar todas esas anomalías, curiosamente la tecnología ha dado un salto brutal enorme. No sé si lo hayas Sí, contemplado. claro, de hecho se ha hablado muchísimo de ello y efectivamente, ¿no? Cosas tan comunes que tenemos en casa como el celular, como el horno de microondas, es uno de ellos. Bien. Los drones. Los drones, exactamente. Hay varios casos, pero eso ya tal vez sea para un expediente más adelante, mi querido Ricardo, ya que esto fue el umbral de las ánimas y gracias por haber cruzado una vez más con nosotros este umbral, Ricardo. Así es. Si este expediente te dejó pensando, si te hizo cuestionarte, lo que vistes, simplemente, pues no sé, lo vistes y desapareció, o te voló la cabeza, todo esto, déjalo en los comentarios. Pues recuerda que puedes encontrarnos en YouTube y en Spotify. Síguenos en nuestros nuevos expedientes, buscando historias, documentos y misterios que todavía tienen preguntas pendientes. Así es, y recuerda que no todo lo que vemos tiene una explicación, pero tampoco todo lo que parece inexplicable tiene que ser extraterrestre. Si este expediente te dejó pensando, si te hizo cuestionarte lo que vistes o simplemente te voló la cabeza, todo esto de los objetos que podrían estar entrando y saliendo de nuestros océanos, dale like y compártelo. También síguenos. Recuerda que estamos en YouTube, en Spotify. Seguimos abriendo nuevos expedientes, buscando historias, documentos y misterios que todavía tienen preguntas pendientes. Así es, y recuerda, no todo lo que vemos tiene una explicación, pero tampoco todo lo que parece inexplicable tiene que ser extraterrestre. La verdad es que a veces está justo en medio. Nos escuchamos en el próximo expediente. Esto fue El Umbral de las Ánimas. Chao, gente. Chao, gente. El umbral de las ánimas.